Todo esto es igual, ¿no? En la clase pasada hicimos un ejemplo o un ejercicio donde empezamos a utilizar, me parece que lo de las tablas, ¿no? Una tabla, vincular la siguiente tabla para hacer el despliegue de los elementos dependiendo del tipo de registros que tuviera. ¿Vale? Entonces, como vimos esa vez, podemos nosotros en la parte de acá podemos en la parte de la derecha ver todos los elementos: ciudad, cara del cliente, la distribución, la fecha de la factura, el número de factura, la cantidad, el código de stock y el precio unitario, ¿sale? Y sobre esto pues hicimos unos ejercicios relativamente simples, ¿vale? Entonces, pero todo esto se va a desplegar de acuerdo a estas características. Como por ejemplo, en el ejercicio anterior, o en los primeros que vimos, cuando intentamos agrupar algunos elementos, la mayor parte de esto lo hicimos con consultas, ¿vale? Pero en este caso todo lo tenemos agrupado en un solo elemento. Entonces, aquí Power BI nos da algunas características para poder generar algunos tipos de operaciones y darnos datos específicos. Y esto lo vamos a conocer como las reglas, ¿vale? Acá donde está data, sobre los tres puntitos, vamos a darle donde dice nueva medida, ¿vale? Aquí en la nueva medida, de acuerdo a la lista de datos, en la lista de datos. Aquí pudiéramos hacer nosotros una operación donde cargáramos una columna adicional y hacer la parte como si fuera el trabajo o si fuera un trabajo en Excel, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de agregar esto? Pues podríamos incorporar aquí esta fórmula y agregar más elementos de acuerdo al número de registros que contenga. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que al estar incorporando nuevas columnas al archivo original, pues de alguna u otra manera estaríamos saliendo de la parte en el caso de que algo llegara a suceder, ya tendríamos alterado nuestro archivo original, ¿vale? Entonces, para esto Power BI nos recomienda trabajar con las reglas o con las medidas en este caso, ¿vale? Entonces, les decía, sobre esta parte voy a darle clic derecho cuando utilizo los tres puntos y le voy a dar donde dice nueva medida. Y la medida va a ser el elemento que va a albergar todas estas características, ¿vale? Es decir, es como si fuera nuestra fórmula de Excel. Esto en lugar de medida le vamos a poner monto total. Monto total. Y aquí en el monto total, pues vamos a hacer una operación. Y para esta operación vamos a ocupar el comando sum que nos ofrece Power BI, pero vamos a ocupar el sum x. Este sum x primeramente nos dice, de acuerdo a estas características, de qué tabla o de qué fuente de datos vamos a obtener la información. La vamos a obtener de la fuente de datos que se llama data, ¿vale? Y seguido de esto le voy a decir de data voy a utilizar la cantidad para poder hacer el primer parámetro. Le voy a colocar el símbolo de multiplicación y voy a buscarlo, voy a multiplicar la cantidad por el precio unitario. Busco data, unit price, cierre el paréntesis. Muy bien, tenemos acá ya cargada la fórmula. Vamos a dar enter y monto total. Aquí ya el monto total ya tendría estas características
puedo agregar a lo mejor el parámetro de moneda y a lo mejor le voy a indicar que voy a especificar dos valores decimales para esta característica. ¿Vale? Entonces acá ya tengo que esta nueva regla, el monto total, hace la referencia a un valor cuantificable que nosotros vamos a especificar y que nos va a servir para incorporarlo dentro de las características de estas operaciones que nosotros vamos a obtener. ¿Vale? Muy bien, entonces voy a regresar al modo normal y me voy a ir a la parte visual. Voy a cargar, por ejemplo, una tabla y en esta tabla voy a agrupar, por ejemplo, la cantidad, voy a agregar el precio unitario, voy a agregar el monto total y como vemos ya nos va generando los elementos. En este caso vamos a agregar también el número de factura y nada más. Y a lo mejor también la descripción. Entonces, como vemos, acá lo que generamos, vamos a eliminarlo, primero la factura, luego la cantidad, precio unitario, hasta la descripción, cantidad, precio unitario y monto total. Y entonces, como vemos acá, ya nos está incorporando otro elemento que nosotros estamos generando. ¿Vale? Estas reglas nos van a servir para que nosotros podamos generar parámetros y generar algunas medidas que no están consideradas dentro de este elemento. ¿Vale? Así como hicimos en el cubo, que generamos al inicio, aquí especificamos nosotros algunas reglas como cantidad, como precio, descuentos, ¿qué más hicimos como regla? Descuentos, ¿qué más? Suma de cantidad y demás elementos. ¿Vale? Entonces, adicional a esto, nosotros podemos cargar algunas reglas adicionales que nos van a permitir la operatividad de acuerdo al tipo de elementos que vamos a generar. ¿Vale? Entonces, les voy a pasar ahorita un archivo del cual se van a desprender dos prácticas. ¿Vale? Una práctica la van a hacer utilizando y generando tres tipos de reglas. Este es un comando que podemos ocupar, pero adicional a esto podemos contar registros, podemos ver cuál es el promedio, así como los comandos en Excel, cuál es el promedio, cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, y demás características que podemos especificar nosotros de acuerdo a estos valores. ¿Vale? Entonces, hasta ahí sería una práctica con un archivo que les voy a pasar y con ese archivo van a generar tres tipos de reglas. ¿Vale? Hasta ahí no habría ningún inconveniente. Obviamente le van a cargar a lo mejor algunas tablas, algunas gráficas, alguna segmentación de datos, como ya hemos visto, y hasta ahí estaríamos revisando, o hasta ahí sería un ejercicio para estas características con las reglas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Hasta ahí es la primera parte, digamos. Vamos a la segunda parte. Voy a abrir un archivo nuevo. Y adicional a esto, cuando vimos al inicio la parte de las dimensiones, ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, las dimensiones nos han servido para poder segmentar la información y tener de varias opciones, poder generar, poner un archivo general, poder tener varias dimensiones en las cuales vamos nosotros a identificar cada una de ellas
y hacer la operatividad del análisis de esa información. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, voy a obtener otra vez datos de otro origen, pero lo que vamos a hacer es, vamos a partir ahora de una segmentación o de unas dimensiones que ya tenemos nosotros generadas. Estas dimensiones las vamos a obtener de la base de datos de Postgres que ya tenemos, del primer ejercicio que hicimos, donde ya tenemos las dimensiones en específico, y a partir de esas dimensiones vamos a generar un nuevo registro, ¿vale? O un nuevo análisis de datos. Aquí lo importante que se hizo es las dimensiones. Entonces de aquí voy a buscar una opción que dice base de datos PostgreSQL. Lo selecciono y le doy conectar. Y acá me va a pedir el servidor y me va a pedir la base de datos. El servidor que yo tengo pues es un servidor local, que es localhost, y está en el puerto 5432, que es el puerto predeterminado, ¿vale? ¿Qué base de datos voy a ocupar? Pues voy a ocupar una que se llama DW, yo lo tengo como DW-B, partiendo del primer ejercicio que hicimos, ¿vale? Lo selecciono y le doy importar. Bueno, selecciono, veo que está marcada la importación y le doy en aceptar. Y al aceptar, en ese caso ya no me lo pide porque yo ya cargué el usuario y la contraseña de mi Postgres. Por eso me abre directamente las tablas que yo tengo ahí. En el caso de ustedes, cuando lo hagan la primera vez, les va a pedir su usuario y la contraseña del Postgres para poder tener acceso a este servidor y a esta base de datos, ¿vale? La mía se llama DW-B, la de ustedes solamente creo que es DW, ¿vale? Muy bien, entonces de acuerdo a esta característica, yo voy a ocupar las 4 dimensiones y el archivo que une a esas dimensiones, ¿vale? ¿Cuáles son esas dimensiones? Pues mi dimensión de cliente, mi dimensión de fecha, mi dimensión de órdenes, mi dimensión de productos y mi fact table. Acuérdense que el pre-fact y el fact table en teoría tienen la misma información. El stage customer y el bin customer, la diferencia es que el stage customer no tiene llave foránea. Entonces no lo vamos a poder vincular con la llave con el fact table y no vamos a tener esa información. En teoría, el stage customer y el bin customer tienen la misma información, salvo que el bin customer ya maneja la conectividad de forma directa con el fact table, ¿no? Entonces tenemos estos 5 registros o estos 5 tablas. Y voy a dar acá donde dice cargar. Puedo transformar los datos, pero acuérdense que al principio yo les comentaba que los datos se clasifican en 3 partes: los datos estructurados, los datos semiestructurados y los datos no estructurados. Un archivo de una base de datos obviamente es un archivo estructurado, no son datos estructurados, entonces no requiero la transformación a menos que provenga de unos datos semiestructurados donde ya voy a adecuar el tipo de dato, la longitud y demás características, ¿vale? Entonces acá tengo esta opción, le voy a dar aquí donde dice cargar y lo que va a hacer es que me va a cargar mi tabla o mis tablas acá. Va a ser el proceso de cargar las 5 tablas que yo tengo dentro de mi base de datos. Y listo. Aquí están todas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, a partir de acá, ya puedo yo empezar a generar la integración de mis datos para la creación del dashboard.